Saludos estimados compañeros, soy Johannes Steven Méndez Torres, perteneciente a la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica, número de grupo 612. En la siguiente presentación explicaré el concepto de algoritmo, sus características y sus formas consensuadas de notación. Concepto. El algoritmo es el conjunto de pasos organizados lógicamente que buscan la solución de un problema, teniendo en cuenta todas las diferentes posibles variables de entrada con el fin de obtener una respuesta de salida. Características. Todo algoritmo debe tener al menos las siguientes características. Ser preciso. El algoritmo debe seguir un orden estricto del desarrollo de sus pasos y operaciones. Ser definido. Manifestar siempre la misma respuesta todas las veces que ejecutemos el algoritmo con los mismos datos de entrada. Ser finito, ya que el objetivo del algoritmo es resolver un problema con el fin de buscar una respuesta, este debe tener un comienzo y un final, sea cual sea su complejidad. Corrección. El algoritmo debe resolver un problema o suplir una necesidad para el cual fue programado, es decir, ser correcto. Es por esto que éste debe estar sometido a pruebas y superarlas demostrando su correcto funcionamiento. Eficiencia. La eficiencia de un algoritmo es la medida de recursos computacionales requeridos para el almacenamiento de datos y de ejecución de operaciones, contra el beneficio que nos ofrece el resultado. Entre menos recursos requiere, es más eficiente el algoritmo. Notación. Para la óptima comprensión de cualquier interesado, el algoritmo debe expresarse en alguna forma comúnmente aceptada, pues se busca minimizar la ambigüedad propia del lenguaje natural. Notaciones para algoritmo. El algoritmo se considera como un conjunto de pasos y operaciones organizadas lógicamente de manera que pueda resolver un problema. Este se representa de formas consensuadas con el fin de facilitar su comprensión. Algunos tipos de notificación son diagramas de flujo y pseudocódigo. Pseudocódigo. Este es un tipo de notación que une el lenguaje de programación con el lenguaje natural, ya sea español, inglés, portugués, etc. Es considerado como un falso código que es muy útil para la construcción de un código. Ventajas del pseudocódigo. Ocupa menos espacio. Permite representar de forma fácil operaciones repetitivas. Es fácil convertir el pseudocódigo o falso código en un código. Y permite comprender fácilmente el orden y estructura del algoritmo. Diagramas de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos predeterminados, mostrando las operaciones, orden y estructura básica de programación. Simbología. He aquí unos ejemplos de simbología. El inicio y el final se representan mediante un óvalo, ¿sí? La decisión, sí o no, se toma, se representa mediante el rombo. Las acciones o el proceso se representan mediante el rectángulo, ¿sí? Cuando el resultado de salida necesita ser mostrado en la pantalla, se representa mediante este símbolo, entre muchos otros. Ahora bien, las características del diagrama de flujo. Las líneas deben ser rectas y nunca deben cruzarse. Procurar líneas hacia abajo y hacia la derecha para facilitar su lectura, excepto la línea de los ciclos. Ventajas. Facilita la lectura del algoritmo. También facilita su documentación. Con el empleo de símbolos estándar minimiza la ambigüedad y facilita la revisión, prueba y depuración del algoritmo. Diferencias y similitudes entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Similitudes. Tienen un número de pasos finitos. Se emplea simbología y palabras predeterminadas o consensuadas. Representan un orden en su ejecución.
También representan las mismas estructuras del lenguaje de programación, no dan cabida a ambigüedades y permiten comprender fácilmente el algoritmo. Las diferencias. Mientras que en el diagrama de flujo se representa mediante símbolos, en el pseudocódigo la representación es mediante el lenguaje natural y el lenguaje de programación. En el diagrama de flujo las líneas indican el orden en la ejecución, mientras que en el pseudocódigo el orden se representa mediante renglones y sangrías. En el diagrama de flujo se permite la creación de algoritmos más complejos, mientras que el pseudocódigo es perfecto para representar funciones repetitivas. Ahora bien, ¿qué fases hay que considerar para resolver un problema algorítmico? El primero es la fase de resolución del problema, en donde primero se analiza el problema, después se diseña el algoritmo con las características que anteriormente expliqué. Posteriormente se verifica. Teniendo el algoritmo diseñado, se pasa a la fase de implementación, que no es más que cuando el algoritmo ya está diseñado, se procede a codificar, traducir el algoritmo a algún determinado lenguaje de programación para que la computadora lo ejecute. Conclusiones. La importancia del algoritmo. El diseño del algoritmo permite representar un proceso y posteriormente decodificar una función para que la computadora la ejecute descartando el error humano. Esto ha permitido revolucionar los métodos de producción en cantidad y calidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy, compañeros. Me despido. Que tengan ustedes un buen día. Hasta la próxima.